Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Hay muchos consejos que Jesús nos da para que nuestra vida cristiana tenga propósito. Y no debemos de olvidar sus palabras como un ancla segura para nuestra alma. Yo voy a hablar de un tema que el Señor me habla de muchas cosas, ¿verdad? Porque yo estoy tomando ahora el Viejo Testamento como una analogía de lo que es nuestro pacto que tenemos con el Señor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda es útil. Dice que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, con un propósito único, y es que el hombre, sea varón o sea varona, el hombre de Dios, la mujer de Dios, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos a Jesús, que es nuestro Señor, que es el que nos ha dado la vida como una ancla segura de la vida eterna, si nosotros realmente creemos que Jesús es el Señor. Dice la palabra que vamos a empezar a escuchar hoy. El mensaje se llama mansos y humildes de corazón. Esa palabra para mí, como toda la palabra, ¿verdad?, me llega al corazón. Y yo les doy un secreto a los predicadores. He encontrado una manera, un diseño de Dios de llevar su palabra, y es estar en la continuidad con el Señor, escuchándolo a Él, hablándole a Él. Y yo siempre me acuesto todos los sábados pensando en la palabra, pero hasta el domingo que yo me levanto es que yo tengo la palabra que Dios me da. No me preparo pues a hacer un exégesis, no me preparo a hacer homilética, porque siento que puedo afectar el propósito de Dios, porque la sabiduría humana me puede llevar a hacer una exposición de la palabra que no sea 100% del Espíritu. Sin embargo, si usted tiene ese modelo, pues también lo puede hacer, ¿verdad? Esto es como Dios me habla a mí. Dios me habla a mí acerca de lo que Él quiere poner en mi corazón, pero no llego seco, ¿verdad?, sino que estoy en la semana platicando con Él, hablando con Él, buscando sus cámaras secretas, buscando la palabra, y muchas veces me habla de muchas cosas para mi vida, pero yo las hago partícipe para ustedes. Cuando yo me hacía memoria, yo pensé que iba a predicar sobre lo que es la honestidad y la integridad, que son cosas parecidas, pero no son tan así. Y me acuerdo que hay un pastor de Osana que se llama Roberto Castillo, que una vez nos invitó, creo que ahí estuvo hermana Ligia, ahí en el Hotel Hilton Princess, en el Hilton fue. Y él tiene un tema que habla de honestidad y de integridad, y yo con Roberto, pues yo tengo muy buena amistad. Y siempre platicamos de él, y yo veo que él es un hombre que lo que él predica, él lo vive. Roberto es un hombre muy educado, muy respetuoso y muy conocedor de la palabra. Y él me decía, es que no es lo mismo tener honestidad que ser íntegro. Y dentro de su enseñanza, él habla, creo que, por ejemplo, si yo voy a hablar algo más puntual, si yo estoy en la iglesia y yo soy un hombre que promuevo las casas de Dios, abro mi casa para la palabra, y yo llego y todo lo que se levanta ahí en la casa de Dios, yo lo entrego a la iglesia. Yo soy honesto porque yo estoy levantando las ofrendas y las estoy entregando correctamente. Y si esa persona no tiene una vida santa y anda en pecado oculto, ya él no es íntegro. Él es honesto, pero no es íntegro. Y Roberto habla de un hombre que dice que llegó a un restaurante
y entonces le dieron de más. El mesero o el cajero le devolvió, él pagó con un billete de 100, en la cuenta eran 70, le tenían que dar 30, pero le dieron creo que es 530, o sea, le dieron un billete de 500 en vez de... Entonces cuando él va a montarse al carro y él ve que le dan vuelto que no es correcto, él se regresa al restaurante. Y, mire, señor, le dice, usted me dio de más. Y entonces cuando el cajero del restaurante le dice, oye, eso no lo hace cualquiera. Entonces el dueño del restaurante llegó y le dijo, oye, usted está ahí, dice, vamos a tomarle una foto con la compañera, con su esposa, para que podamos darle a conocer que hay gente. No me puedo tomar esa foto, porque la que anda conmigo no es mi esposa, el hombre andaba en adulterio. ¿Me entiendes? O sea, él era honesto, pero no era íntegro. Pero yo pensé, en su tiempo, cuando Dios me lo ponga, vamos a hablar de eso, pero yo quiero hablar lo que Jesús me dijo. Vas a hablar de ser manso y humilde. Quiero que vayamos al libro de Mateo 11:29, cuando el Señor le está diciendo a sus discípulos, vengan y descansen en mí. No ponga ponga el 11:29, pero yo voy a leer desde el 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el versículo que vamos a leer, que es el tema central de la enseñanza. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, tu palabra está bendecida. Tu palabra es sempiterna, Señor. Tu palabra, no hay quien pueda impedir que ella pase y penetre hasta lo más profundo del corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Tu palabra, Señor, entrará y será medicina para nuestra alma, para nuestro cuerpo, Señor, en esta mañana. Y partirá el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas de cada hijo y de cada hija suya que esté en este lugar. Usted que discierne los pensamientos y conoce también las intenciones del corazón, usted hará con esta palabra el propósito por el cual usted le envía. Señor, sé que para poder hacer lo que tú mandas, tenemos la divina gracia que nos empodera para ser mansos y humildes. No hay otra forma, Señor, de que lo podamos lograr. No existe sabiduría humana, habilidad humana, destreza humana que pueda llevarnos a ser mansos y humildes. Solo usted, Padre Santo, que es el modelo perfecto de mansedumbre y humildad, el que puede hacer que nosotros seamos mansos y humildes. Gracias por esta palabra eternamente bendecida, que se quede en la mente, el corazón de cada uno de nosotros, y podemos dar testimonio a los demás que en el reino de Dios hay un remanente que camina en mansedumbre y humildad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos dice de que tenemos que venir a Él y descansar en Él. Todos los que están cansados, atribulados, perseguidos, derribados, tenemos que ir a Él porque su yugo es fácil. Pero para poder nosotros entregarle el yugo de nuestros problemas, tenemos que caminar con una actitud de mansedumbre y de humildad. Porque ese es el requisito que el Señor pide, pero también el requisito que el Señor pide es posible que también nosotros los podamos tener. Porque tenemos la divina gracia, que es la que nos da la salida para que nosotros podamos tener lo que el Padre, a través de Jesús, nos está pidiendo. Por eso nosotros tenemos que ver cuántas cosas tenemos nosotros que aprender del Espíritu. Dice la palabra, ya cuando el Señor nos está enseñando a que seamos verdaderamente como Jesús. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, dice la palabra en versículo 5, usted lo conoce bien, lo ha escuchado, pero el Espíritu nos quiere guiar
que Jesús tiene un remanente de hijos que entienden el propósito de su palabra. El apóstol Pablo lo capta tremendamente cuando Jesús dice que seamos mansos y humildes. Y él escribe a la iglesia de Filipo esta carta que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo entiende que en la humillación hay exaltación del Padre para nosotros, y para ser mansos y humildes tenemos que creer primero en el Señor, que Él nos puede hacer mansos y humildes, pero con una actitud de humillación. Cuando nosotros nos humillamos verdaderamente, entendemos el propósito de Dios. A mí me preocupa un poco por la iglesia del Señor, y no por la iglesia del Ministerio de Jesucristo de Libertad al Cautivo, sino por la iglesia en general, porque estamos captando las cosas de una manera diferente. No hemos entendido que la humillación y las palabras de Jesús son el ancla segura. Hoy estaba mirando un TikTok que me mandaron, un pastor me mandó, no sé si ustedes lo han visto. Hay una pastora, no le voy a decir el nombre, yo sé cómo se llama, que predica tremendamente, y ella hace una exposición donde pone una cerca, como una arena, y está un hombre y está una oveja. ¿Usted lo ha escuchado? Y afuera está un lobo. Entonces ella le hace la pregunta: ¿de quién debe cuidarse el hombre? ¿De la oveja que está dentro o del lobo que está afuera? Entonces la iglesia le responde: del lobo. No, dice ella, es de la oveja que está dentro. Tenemos que tener cuidado de los que están adentro, porque el que está adentro conoce tu entorno, conoce tu vida. El que está afuera, el lobo, no puede entrar, porque el Señor te ha hecho un vallado para que Él no entre. De quien tienes que tener cuidado es del hermano que está en tu... Eso no es de Jesús. Es un buen consejo, pero no es así. El Señor dice: bendice a tu hermano, perdona a tu hermano, humíllate por causa de tu hermano, fortalece al débil. ¿Por qué? Porque es bien fácil cuidarnos de las amenazas que vienen en contra de nosotros, pero es difícil humillarse para que el hermano que esté en prisión sea el libertado. Jesús manda siempre su mensaje para liberarnos, no para encerrarnos. Y sé que la iglesia muchas veces nos da, sí, es que hay que cuidarte, nos hacen ariscos a nosotros, porque cuando tú veas a un hermano que no se lleva bien contigo, o no contigo, con toda la iglesia, más bien lo evitas. Eso es lo que está diciendo la pastora, que evitemos a esas personas que son un problema, que se visten de ovejas siendo lobos, que mejor lo evitemos. Dios no dice eso, Jesús no dice eso. Jesús más bien dice: ve y reconcíliate con tu hermano, ama a tu hermano, perdona a tu hermano. Y eso es lo contranatura de nosotros. Dios es el Dios de contranatura, porque Él es espíritu, no es carne. Este consejo de Jesús es para aquellas personas que tienen o creen tener grandes talentos. Cuando nosotros no trabajamos en esa mansedumbre y humildad, lo que nosotros podemos entender como lo contrario es que se nos levante la altivez y la jactancia. Hay dos caminos, uno angosto y otro ancho. El camino de la palabra revelada es ser manso y humilde, pero el camino ancho es la jactancia y la altivez. Vamos a hacer la analogía de lo que Dios está hablando, porque esta de humildad lo dice el Salmo 138:6. Dios dice que tenemos que vivir en esa condición espiritual, y Él lo había dicho a través de sus salmistas, a través de sus profetas: Jehová es excelso, Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Imagínense que esa palabra estaba revelada en el contexto del pueblo judío, cuando era ojo por ojo, diente por diente, mas el Señor ya venía dando una revelación de que fuera Él hombre humilde y que no fuera altivo, porque Él en su comunión, y eso lo entendió David,
David, hombre de guerra, con los pueblos con que él batallaba y aún con sus gobernados, él era rígido porque era rey, pero ante Dios él era humilde. Ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta los riesgos que nosotros tenemos cuando no somos mansos y humildes. El Señor dice que tenemos que aprender de Él, pero ¿qué pasa cuando no lo somos? Vamos a ver las consecuencias. Por eso yo voy a ir al Viejo Testamento, pero ahí encuentro a Jesús. Ezequiel 16:49, quiero hacer cuando Él dice en su palabra y habla de la infidelidad de Jerusalén. Mire, cuando él ya dijo en Salmo que fuera el hombre humilde, pero ahora vamos a Ezequiel 16:49. Quiero darle no quiero leer porque ese es un contexto que viene desde el versículo 1 hasta el 60 por ahí, que habla de la infidelidad. Habla de la infidelidad de Jerusalén. Y el Señor le está diciendo a los de Jerusalén, miren, ustedes fueron escogidos por mí. Sin embargo, ustedes nunca entendieron que Asiria y Caldea no eran pueblos míos. Y ellos hicieron abominaciones, pero ustedes lo hicieron peor. Y yo sé que ustedes tienen que ver por qué Moab, por qué Sodoma cayó. Porque ellos eran un pueblo soberbio. Y le dice el Señor a Jerusalén, le dice al profeta, le dice al rey que está operando ahí en el reino de Judá, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Era hermana porque venían de Abraham, eran abramáticos. Dice, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Sabe? Le dice el Señor, Sodoma y Samaria fueron pueblos que cayeron de mi protección. ¿Por qué? Porque fueron soberbios. Ellos nunca entendieron que yo resisto a los soberbios. Y escrito está en tu palabra y en tu ley que Dios resiste a los soberbios. La iglesia tiene que entender las palabras de Jesús. ¿Por qué ir contra las palabras de Jesús si las conocemos? Jesús no nos manda que seamos orgullosos, que seamos altivos. Él nos manda esa palabra, que seamos mansos y humildes. No hay otra manera. Ningún consejo de hombre puede superar esa palabra que nosotros estamos estudiando esta mañana. Dice que en el caso, digamos, hay una palabra que me gusta a mí, que está ahí mismo en Ezequiel 16:34, y me llama la atención porque Dios me ponía en mi corazón cómo es la vida de una prostituta. Y él dice que Jerusalén fue una prostituta basura. Dice que ha sucedido contigo fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar. Y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Mire qué tremendo. Una prostituta te da su cuerpo y te cobra. Jerusalén da su cuerpo y le paga al que le va a hacer el favor de su... Nosotros en la iglesia tenemos que entender que esta es una analogía, porque Dios nos manda. Esas son consecuencias de la altivez. Cuando una persona es orgullosa y altiva, se convierte en una persona que está con una mente entenebrecida. Y me llama la atención cuando el Señor le dice, yo sé que Sodoma y Samaria fueron terribles, pero vos fuiste peor. La iglesia del Señor tiene que tomar este consejo. Es que el que está gobernando, el que está aquí, el que está allá, pero el Señor dice, pero vos estás peor. Porque tú te estás ensoberbeciendo del conocimiento. Te jactas de ser mi hijo, te jactas de ser mi hija, pero no caminas con la mansedumbre y con la humildad y con la que yo quiero que tú camines. Pero mire, yo me puse a pensar esto en realidad, ¿cómo será el Señor de él ver que a alguien que le da algo, bota y despilfarra? Y él le dice a él, ahí también que dice que prodigó sus dones, ahí usted lo lee. ¿Y qué cosa es prodigar? Es despilfarrar. Dice, tú prodigaste mis dones que yo te di, los despilfarraste. Fuiste con ellos, fuiste una bestia silvestre que no pudiste entender lo que yo te di. ¿Cuántos de nosotros podemos estar viendo que si nosotros tenemos una condición de pecado, aquí hay doble pecado? Hay una fornicación, primero. Y número dos, has roto la característica de un fornicario.
o de una prostituta, en vez de que te paguen por tu fornicación, más bien estás pagándole al otro. ¿Hasta dónde llega la ceguera espiritual? Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasa cuando un pastor mira pecado en sus hijos? Y en vez de que arengarlos, aconsejarlos y sacarlos de la negrura en que andan, más bien les pagás para que no se vayan. Los llenás de un montón de cosas para retenerlos. En vez de decirles, pagué el precio de tu pecado, arrepentiste, pero más bien le pagás, le haces favores con tal de retenerlo. Y ahí no está la doctrina de Jesús, porque la soberbia entenebrece el pensamiento. La palabra dice que la soberbia es una mala conducta que va degenerando poco a poco los valores espirituales, los valores familiares y de toda la sociedad. El Señor no le está hablando a todos los hombres, nos está hablando a nosotros, sus hijos. Nos está hablando a nosotros, la iglesia, donde habemos reinas, donde habemos concubinas, pero hay un remanente que es la amada del Señor. Usted ubíquese, ¿dónde está usted? Y no se lo diga a su hermano, primero dígase usted, ¿dónde está usted? Si usted es concubino, si usted es un rey que se enseñorea o es una doncella. Aquí la palabra es para aquellos que se creen reyes de la palabra. Los que se creen que saben más que los demás. Se creen, el Señor dice que no, que la soberbia dice que es una mala conducta que va degenerando poco a poco los valores espirituales. Por eso Dios dice, sean mansos y humildes de corazón. Pídanme a mí para yo darle la gracia que ustedes reciban, porque ese es un yugo pesado para ustedes. Ser manso y humilde no está en la naturaleza de ustedes. Entréguenme a mí esa área, que yo los voy a hacer manso y humilde, porque para mí eso es fácil. Yo soy manso y humilde, yo los puedo cargar a ustedes, solo crean en mí. Dice la palabra que muchas personas con poder usan la autoridad desordenadamente, causando destrucción y muerte en el lugar de su influencia. En Isaías 16:6, ahí hablamos de otro pueblo, los moabitos, que eran personas también que caminaron y dominaron en su tiempo a sus pueblos a través de la soberbia. Isaías 16, hemos oído la soberbia de Moab, muy grande con su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Al final yo te voy a dar la palabra revelada para que entendas por qué las cosas parece que no pasan, pero van a pasar. Porque Dios me habló que los tiempos tienen una importancia mayúscula en la palabra revelada. Los tiempos, las temporadas son de vital importancia para interpretar la voluntad de Dios en su palabra. En su palabra. Quizás hoy ya no conozcamos ningún moabita, porque ya eran pueblos que se han extinguido, razas cansadas que se agotaron. Ahora no, ahora hay solamente dos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. No hay otro tipo de naturaleza para el Padre, solamente hay dos etnias, dos linajes, hijos del diablo e hijos de Dios. Y por eso tengo que ahora ir a un pasaje maravilloso que yo quiero comentar con usted para que lo disfrutemos. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a leer ahí algo maravilloso que nosotros vamos a encontrar cuando hablamos del libro de Daniel. Daniel 4:1. Primero vamos a ver esta parte de Nabucodonosor. Es algo poderoso que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, para que nosotros entendamos el poder de la palabra. Léalo, Pastor Harling, mientras yo estoy ubicándome. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hasta ahí nomás. Hay 4 fases que yo encontré en esta historia maravillosa para que nosotros entendamos la diferencia entre ser soberbio y ser humilde. Dice la palabra en Daniel 4:1-3 que el Nabucodonosor, el rey caldeo, no es caldeo, sí, él es de los asirios y caldeos, claro.
dice que él va a dar un testimonio donde él ha vivido esas dos etapas. Ha vivido en altivez y en soberbia, pero ha vivido también en humillación y recompensa de parte de Dios. Nabucodonosor, leo el 1. Rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene, como dice la pastora, te conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Mire qué tremendo cuando alguien sale de una oscuridad y sale a la luz verdadera. Es triste cuando uno cree que anda en luz, y cuando uno anda en luz es cuando está con el Señor, pero cuando uno no tiene el Señor, tu luz, que es luz para ti, es oscuridad y sombra para los demás, pero más que todo para Dios. Nabucodonosor está hablando de su testimonio, donde él quiere dar a conocer que nos conviene a nosotros andar en humildad. Cuán grande, dice el versículo 3, son tus señales y cuán potente tus maravillas, su reino, un reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Eso es lo que los pastores, los hijos de Dios que administramos paternidad, es lo que deseáramos ver en la gente, que la gente tuviera un verdadero arrepentimiento y que cuando vengan de regreso den testimonio de quién es el Dios verdadero que los ha engendrado. Cuando nosotros vemos simpleza en la gente que no saben ni siquiera dónde están parados, hay tristeza en mi corazón. Porque están saturados de palabra, tienen demasiada palabra, pero no han entendido lo que Dios nos da. Este hombre habrá alegrado el corazón de Daniel, de sus hermanos y de todo, cuando miraron que cómo él vino arrepentido, dando testimonio, elevando su palabra de admiración, de elogio, de alabanza, de adoración a ese Dios que él no conocía. Cuán grandes, dice, son tus señales. Cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Si usted mira ahora en día que los gobernantes de nuestras naciones se enseñorean en los pueblos, usted cree que no hay un hombre que alcanzó tanto poder, hablando en el contexto histórico, como Nabucodonosor. Los hombres que tienen gobierno, ya sea en nuestra patria, donde sea, hay que orar para que ellos tengan esta experiencia de que cuando han sido muy jactanciosos, altivos y se creen dueños de todo, cuando se encuentran con el Señor, vienen, regresan y dan testimonio del señorío y de la grandeza del Señor. La iglesia tiene que estar así, pero también los pastores, los hombres, los ministros de Dios, tenemos también que entender esto. Cuidadito, caemos en la arrogancia y la altivez. ¿Usted cree que yo voy a celebrar la palabra porque Dios me la dio? No, Dios me está hablando también a mí primero. Cuidado, Carlos García, te vas a sentir un hombre arrogante y altivo. Cuidado, te vas a engrandecer con lo que tenés, porque te estoy dando migajas, te estoy dando ahorita pepitas de oro, pero te he dado la mina que te quiero dar. Cuidado, te vas a caer de ahí. Y entonces viene la segunda parte que habla el Señor y dice ya del 4 al 27. Vamos a leerlo todo. Por eso quiero que estudiemos esta historia. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Este es el testimonio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, me paro ahí. En este caso, Daniel, el rey le contó el sueño. En el caso de José no se lo contó. Dios opera de muchas maneras, pero dice que él está diciendo que él tuvo un sueño y se lo dijo. Claro, él sabía que dentro de su corte habían hombres sabios y llamó a Daniel para que le interpretara el sueño. Cuando él se lo cuenta, le dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Pero ahí en ese momento Nabucodonosor está pensando en grandeza, está pensando que Belsasar le va a dar una buena noticia. Así somos los hombres cuando queremos que nos den buenas noticias, que nos profeticen y nos interpreten sueños.
Yo le digo a la pastora, yo todo el tiempo sueño que estoy palmado. Nunca sueño que tengo reales, sueño que me voy en un bus que no puedo venir, sueño que nunca tengo trabajo, todos esos sueños, pero cuando me levanto, gloria a Dios que no tengo nada, pero te tengo a ti, y teniendo a ti te tengo a todos. Y eso se lo digo en el Señor, créalo, yo nunca sueño grandeza, solo soy yo que estoy en pila. Y yo no sé, el Señor, yo le digo, gracias Señor, porque te tengo a ti. Estas fueron y le comienza a decir, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Él pensaba, ese árbol soy yo. Dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación en él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora. Oye, hay personas que dicen, pastor, fíjese que soñé ese sueño, ¿qué es lo que usted interpreta? Sí, y te lo das y nomás. Dices que Daniel dijo, voy a esperar 1 hora. Cuando tú le preguntes a un hombre y a una mujer escogida de Dios, no te dejes guiar, hermano Jacobo. Yo soñé esto, eso significa esto y esto. He aprendido, lo aprendí allá donde yo nací. Nunca es interpretación de sueño así a la ligera. Tienes que consultar al Dios de los cielos que está en ti para que te lo revele. Si Él te lo quiere revelar. Y si no te lo revela, no inventes los sueños de los demás. Dice que Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas andaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Le está repitiendo, ¿verdad?, lo que él vio en el sueño. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Autoridad. Daniel respetando la autoridad. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol,
significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Santo es el Señor. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Cuando un profeta te suelta algo, te tiene que pasar. Diga conmigo, pastor, cuando el Señor suelta la palabra a un profeta, tiene que pasar. Y yo te digo, el que se porta mal, aunque vea que no le pasa nada, le va a pasar. Aunque sepa que anda prosperando en todo, aunque tenga millones, por su desobediencia, le tiene que pasar. Si no se arrepiente. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es eso. Y mire, después que le dice el profeta, se llena de orgullo aún más. Y dice que se salió a los balcones el rey Nabucodonosor y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Aleluya. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de la ave. Hasta ahí nomás, porque después viene, después ese hasta 33. Estos dos pasajes hablan del castigo que el Señor tiró a Nabucodonosor. Y la gente dice, pero pastor, hoy la gente está peor y no le pasa nada. Y es verdad, la gente viene y hace lo que quiere, desobedece y respeta, deshonra el lugar o la casa donde Dios lo trajo, o al hombre de Dios o la mujer de Dios que ha puesto en su camino, y se llena de altivez, se llena de que ya está preparado para hacer cosas. Ese es un campo. Otro campo es cuando el mismo pastor se cree que solo él puede hacer las cosas y los demás no, y que los demás tienen que rendirle pleitesía, le tienen que rendir delirios de grandeza. No, el Señor me dijo algo poderoso que se lo tengo que compartir con ustedes. ¿Por qué pusiste en mi palabra? Le dije al Señor, eso que parece que no va a pasar y va a pasar. Y yo se lo compartí a la pastora y el Espíritu Santo me lo dijo a las 7:40 de la mañana hoy. Sentado en mi comedor, el Señor me dijo, ¿sabes qué pasa, hijo? La iglesia debe entender que todas estas consecuencias de las que hablamos de Nabucodonosor, de Moab, de Jerusalén, se manifestaban en los tiempos que Dios se metió en el tiempo de los hombres. Porque en el tiempo de los hombres vino Dios y vino a través de un hombre llamado Abraham y manejó este principio de la humildad. Y cuando la gente que tenía poder y se sentía altiva, el castigo se manifestaba y se miraba, porque Dios se metió en el tiempo de los hombres. En el tiempo de los hombres lo que es el castigo y el premio de Dios se ve, porque es el hombre que dice que está bien cuando tiene un gran templo, tiene una gran congregación, entonces está bendecido. Pero cuando el hombre queda y es castigado se ve, porque Dios se metió en el tiempo de los hombres. En el tiempo de los hombres se manifiestan las cosas de los hombres, no las cosas de Dios. Desde que el Señor apareció a Abraham hasta Malaquías, Dios manejó el tiempo del hombre. Porque miramos los ejemplos, Salomón, primero desde el tiempo de que vino David, después vino Salomón, después vinieron los hijos, Roboam, las tribus del norte, todo lo que pasó, los reyes de Judá, los reyes de Jerusalén, y se miraba que los que hacían lo bueno delante de Dios eran recompensados, pero los que hacían lo malo eran castigados, porque estaba Dios obrando en el tiempo de los hombres. Pero Dios me dijo esta palabra, pero cuando tú naciste de nuevo, te metiste en mi tiempo.
Y el castigo y la recompensa no se manifiesta en tu tiempo, es en la eternidad. Por eso muchas personas se burlan de Dios, porque creen que no les va a pasar nada. Abandonan los ministerios como abandonar cualquier trapo sucio, cualquier trapo viejo. Y no te va a pasar nada. Vas a decir, yo ya no voy a la iglesia porque no me interesa. Mejor me voy al mundo, mejor me voy a mis negocios porque me da mejor en los negocios. No te va a pasar nada, vas a prosperar. Pero no te has dado cuenta que tú ya naciste de nuevo. Te metiste al tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios te va a caer lo que dice Proverbios 9:27. Te va a caer. Porque es el tiempo de Dios el que te va a dar la recompensa verdadera o el castigo verdadero. Dice la palabra que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, cuando una persona se burla de Dios como Nabucodonosor se burló, a Nabucodonosor quedó como ejemplo para nosotros. Nabucodonosor, te quiero decir que yo soy el que gobierno. Y yo quito y pongo reyes cuando yo quiero. Quiero que entiendas que yo te puse a ti. Que yo permití que tú llevaras cautivo a mi pueblo. Pero como eres altivo y arrogante, quiero que sepas que te quito porque hoy mismo te corto. Y te voy a enseñar que te vas a humillar y te voy a avergonzar y te voy a convertir en una bestia que te arrastre hasta que aprenda a reconocer que el cielo manda. No manda la tierra, manda el cielo. Pero hoy en día estamos en una nueva creación. Dios te dice, hijo, arrepiéntete, hijo, busca al Señor, hijo, ama al Señor. No quiero, hago lo que yo quiero, porque no tenés ninguna manifestación de castigo, porque Dios no te va a castigar. No, pero está establecido para ti que el día que te mueras es el día del juicio de Dios. Y ese día, a Nabucodonosor lo tuvo como bestia, pero fue temporal su castigo, pero para la iglesia es eterno el castigo. Tenemos que tener temor de Dios. Es la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Volvamos nuevamente a Daniel. ¿Qué pasa con Daniel donde estamos hasta el 33? Que todo lo que el Señor nos está dando es una analogía para que nosotros tengamos temor de Dios y meditemos. Cuando una persona se vuelve altiva, se enorgullece, se vuelve una persona. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque esto es profético. Cuando Dios te habla de esas cosas, que seas humilde, es porque la grandeza te viene. Oye, ¿me escucharon? Hoy estás palmado, hoy estás sin herencia, sin marido, sin hijos, sin dinero, endeudado. No tenés esperanza de tener una casa mejor, no tenés para dónde coger. Pero es allí donde el Señor te dice que seas manso y humilde, porque la grandeza te viene. Dale palma al Señor. Para que no te olvides del Señor. La grandeza te viene, iglesia. La bendición del cielo te viene. Cuando Nabucodonosor está llamando a Daniel, él muestra inteligencia diabólica, porque él sabe, oye, me conviene llamar a Belsasar, porque este brother sí sabe interpretar a Dios. Y cuando él mira el gran árbol, él piensa que el árbol es él, pero el que le pega la pedrada no es él, es otro. Mas no sabía que era el mismo. ¿Y qué mira una actitud de un profeta? Con respeto, diga mi Señor el Rey. Señor mi Rey, yo sé que esto te ha dicho Dios, pero esto y esto te va a pasar. Si tú oyes mi consejo, el Señor te puede dar una salida. Pero que te va a pasar, te va a pasar. Pero el rey no hizo caso y en vez de decir, voy a hacer caso a Belsasar, se fue y comenzó a ver. Póngalo por favor, hermanos, acá donde estaba. Creo que este es en el 28, ¿verdad? Creo que comienza en el 34, más bien. 4:34. Cuando dice que... No, salga para atrás. Hasta el 30, no, ponga el 32, del 32 en adelante. Ahí te dice la palabra que él había contado al rey. Y entonces Daniel le confirma todo lo que el rey le cuenta, 33. Ahora dice el Señor, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres.
quiero poner donde dice que él estaba y dice, yo, Nabucodonosor, soy el que he hecho todas estas cosas. Si no lo buscamos aquí. Si no lo buscamos aquí, hermano. Así es. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es esta la nación que yo compré? ¿No es esta la nación que yo gobierno, que yo edifiqué con mi sabiduría? ¿No es esta la iglesia que yo tengo? ¿No es este el ministerio que se levantó? ¿No es este el ministerio que me entregó en Charbasca el pastor Luis y yo lo he edificado ahora? ¿No es esta la iglesia que el Señor me dio? Que los filisteos y bandoleros se fueron de aquí y yo estoy solo con los santos. Porque yo le edifiqué. No soy yo, dice la hermana Zaida, la única que me levanto con sayonara a las 4 de la mañana. Somos nosotros las que nos levantamos de mañana y hay nadie en los dormilones. Somos nosotros, no. Dale palma al Señor. La soberbia y la altivez. Dice que este hombre, después de oír el consejo, eso es profético, porque esta palabra te tiene que redarguir. Y si todavía sigue y vas allá a la calle y comenzás a decir, no soy yo, la mera toalla. Yo soy la cama king, donde todos descansan en mí. Dele palma al Señor, que yo me gozo con la palabra. Ser humilde y manso no es evitar las chemilacos, ni las ferraganos, eso no es ser humilde. Ser humilde es reconocer que el cielo manda, que Él pone y quita reyes, que Él hace con nosotros lo que Él quiere, que nosotros somos creación y que Él hace con nosotros lo que a Él le parece. Pero si tenemos confianza y tenemos inteligencia espiritual, sabemos que Él nos ha dicho que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Dice la palabra que este rey empezó a jactarse. 31. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Qué triste es que te diga el Señor, hasta hoy tenés este lugar, por tu soberbia, por tu altivez. Pero el Señor en este tiempo me decía, tú puedes estar de pastor ahí, pero si tú eres altivo y eres orgulloso, hoy en el cielo se te quita lo que se te ha dado. Me va a hacer un casino robado el Señor. Me va a arrebatar, porque la palabra no es para ser espectáculo, es para vivirla. Es para creerla, es para decir, Padre, ayúdame. Me estoy volviendo muy orgulloso, me estoy volviendo muy altivo. Aparento ser humilde, pero mi corazón se está enalteciendo. Ayúdame, Padre, porque me siento que estoy viviendo una vida de grandeza, pero aparento humildad, aparento mansedumbre, pero mi corazón está engañoso. Pero a ti no te voy a engañar. Ayúdame, papá. Padre, ayúdame. Ayúdame, papá. No permita que estas revelaciones tampoco me hagan sentirme más que mis hermanos. Quiero ser humilde, pero no puedo, pero tú eres mi Abba. Tú puedes, haz la obra en mí. Ayúdame a ser humilde y manso de corazón. Tienes que clamar porque Dios le ha placido darte a conocer cosas escondidas. Y te da los códigos, pero te da también las contraseñas para que abras los códigos. Este hombre dice que cuando él pasó, ¿y qué le pasó a Nabucodonosor? Estamos leyendo del 34 al 37. Dice que cuando él pasó, viene la restauración. Nabucodonosor ahora sí viene, después que pasó todo lo que pasó, arrastrado como una víbora, como una serpiente malnacida, con uñas horribles, sin ninguna gracia, una derrota total, sin gobierno, sin autoridad. Lo hicieron peor que un gusano, que un animal desechable. Mas al fin
del tiempo, dice, los 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Por eso los locos tenemos que orar. Los que dicen que son cuerdos, pecado tienen, porque si dicen que son cuerdos, pero si dices que estás loco, para el Señor lo está. Así que todos los locos levantemos los ojos al Padre para que nos dé la razón, para que nos haga entender lo que hay en su corazón. Dice que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, lo que él empieza no tiene fin, y su reino por todas las edades. Aleluya. Por todas las edades. Sigue leyendo, vamos a leer hasta el 37. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Eso significa que aquí, si habemos bandoleros, filisteos, delincuentes, insociales, si nos arrepentimos y creemos en el cielo, nos será devuelta la herencia. Esa es la verdadera herencia, que seamos restaurados y seamos herederos, y no solo herederos de la salvación, coherederos de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Cristo, Cristo, Cristo es el Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús? Bendito sea el Señor. Aleluya. En esta historia vemos la gracia operando en una persona altiva que luego que se engrandeció fue castigado para que se arrepintiera, pero luego fuera restaurado. En este tiempo Dios no trata con Nabucodonosores, trata con hijos, trata con hijas. Que entendamos estas analogías que fueron realmente historias bíblicas para que nosotros pongamos verdaderamente nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro intelecto en la bandeja de servicio del Señor. Porque Dios me decía, no han entendido que aun cuando ustedes vienen, yo tengo una bandeja de servicio. Porque soy un servidor, soy un mesero. Yo tengo mi bandeja lista para que vengas y pongas tu necesidad, que yo te voy a servir. Porque no podés estar viviendo una vida de altivez. No podemos engrandecernos con lo que Dios nos ha dado. No podemos menospreciar a los indoctos, a los que son débiles en la fe. Tenemos que fortalecernos unos a otros. Por eso vamos, para ir terminando, ese consejo los apóstoles de su tiempo, de la iglesia primitiva, lo entendieron. Y por eso escuchamos a un Pedro ya restablecido hablando en Primera de Pedro 5:5, porque él entendió que la humildad, la humillación son herramientas del reino de Dios. Dice Pedro, igualmente jóvenes, le dice a los jóvenes, ya que viene, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los jóvenes que se sienten como gacelas, que saltan, que hacen cualquier cosa, no se burlen de los ancianos que caminamos o andamos pesadamente. Otros ya ni siquiera se levantan porque están parapléjicos, y los jóvenes tienen toda la energía y tienen toda la capacidad para poder saltar, para poder correr. Los jóvenes tienen toda la destreza de sus años de juventud. Sean humildes. Sean humildes. Ese es un consejo que Dios da a los jóvenes. El apóstol Pedro dice, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque te conviene ser humilde, te conviene ser humilde, te conviene ser humilde, te conviene ser humilde. Hay recompensa del cielo. El apóstol Pedro ha encontrado en este propósito de Dios una mina, una riqueza que la iglesia la debe de apreciar, la debe de atesorar, la debe valorar.
Y por eso dice, tenemos que caminar en la gracia del Señor. Tenemos que caminar. Porque yo no puedo, la gracia sí puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice la palabra? El apóstol Pablo, después de haber pasado su proceso, él entiende lo que significa ser humilde. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bendito sea el Señor. Dios, en ese sentido, él a mí me ha ayudado, y yo sé que le va a ayudar a usted y aún más si usted cree. Siempre yo en la iglesia, cuando yo llegué, yo siempre respeté la unción de los que caminaban delante de mí en el Espíritu. Nunca menosprecié a alguien que tal vez a la par mía, en el concepto humano, me hacía sentir más. No, siempre respeté la unción, siempre lo hice, porque yo entendí, el Señor en su misericordia me puso eso a mí, de que lo espiritual era más poderoso que lo natural, y que habían fuentes donde yo me podía alimentar, y eran personas del vulgo, personas que ni siquiera habían aprobado la primaria, otros que no habían entendido todavía lo que era vivir en los lugares de grosura, sino que habían vivido solamente en unos lugares de donde había mucha escasez económica, mucha escasez educacional, de todo. Pero yo respetaba a esa gente porque yo entendía que Dios estaba con ellos y que lo que Dios hablaba era cosa poderosa. Por eso dice la palabra que cuando nosotros somos enseñados, no hagamos nada por contienda, por vanagloria, sino que hagamos todo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando usted comienza a caminar con alguien y usted reconoce que usted es grande en el reino, pero hay otro más grande en el reino que está delante o detrás de usted, usted humíllese, usted sea verdaderamente manso, porque la mansedumbre es ser domesticado, pero con gozo. La sumisión que Dios quiere es aquella que usted se somete, pero con gozo. No se someta por obligación, no se someta por razón del castigo. Sométase por amor a Cristo y por la recompensa que usted tiene. Yo se lo digo porque en eso Dios me ha ayudado a mí. Dios me ha ayudado porque yo siempre respeto a la gente, aunque venga alguien que no tenga quizás lo que Dios me ha dado en la vida natural, pero si yo veo que es un hombre o una mujer que habla bajo la unción del Espíritu Santo, yo respeto esa unción. Porque no hay nadie más poderoso que me pueda enseñar que mi Padre que me engendró. Y siempre lo diré y siempre lo diré. Mi Padre, el Espíritu Santo, Él es el que me ayuda, Él es el que me sostiene, Él es el que me bendice, Él es el que me corrige y Él es el que me da las cosas. Siempre con toda humildad. Por eso cuando nosotros vemos en casas de Dios que a veces había personas que tenían casas y tal vez los líderes eran más humildes, los líderes cuando son formados como los líderes águila, por eso los líderes necesitan tener esa actitud de águila. Usted no se sienta menos en la casa de Faraón o en la casa de Nabucodonosor. Si usted es un hijo, una hija de Dios, la unción va con usted. Y usted va a desatar y va a estar en el nombre de Jesús y Dios lo va a respaldar. Porque Nabucodonosor era superiorísimo a Daniel, pero él encontró en Daniel a alguien que le podía hablar. Y ahí tenemos un ejemplo, Pastor Harley. No damos lizón a la gente, no le carguemos la leva, algo así, ¿no? No andemos diciendo a la gente que hay que darle a la gente con amor, por decirle la verdad. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando él dice en Efesios 4:2, ¿qué dice el apóstol? Pablo hablando con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre. Yo tengo que soportar a la hermana Ligia cuando no me dé la llave, la tengo que amar. La hermana Ligia yo la tengo que soportar en amor, con mansedumbre, cuando ella me diga algo. Y yo también tengo que, cuando yo les diga algo, también sopórtenme con mansedumbre y humildad. Porque ahí es donde nosotros tenemos que saber que ahí está la herencia, ahí está verdaderamente lo que son los códigos de la eternidad gloriosa en Cristo Jesús. No seamos vanagloriosos. Si viene Navidad,
y tenés un buen estreno, no te mufes del estreno. Dale gloria a Dios. Y si te mandan un saco de diamante, hecho una guayabera, ponétela con amor. ¿Por qué? Porque con humildad y mansedumbre soportémonos. Termino con este pasaje bíblico que está en Hechos, capítulo 20, 18 y 19. ¿Cuánto le vamos a pedir al Padre que nos dé la humildad y la mansedumbre? Jesús dice, sed mansos y humildes como yo soy. Cuando el contexto de Hechos 20, el contexto de Hechos 20, estas Biblias pequeñas se pegan, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, bendecimos. Dice la palabra que cuando Pablo llegó al Asia Menor y llegó a la iglesia, allá en Mileto, él se despide. Voy a leer desde el 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Por eso Pablo es bonito cuando uno da testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso cuando demos testimonio, siempre demos la gloria, que es Dios el que ha hecho las cosas. Si la hermana Yamilet y el hermano Iván se disponen a atender con su refrigerio, con amor a los invitados, reciben a su líder Tito, ellos tienen que entender que esa humildad, ese servicio, Dios se los ha dado. Y sírvale al siervo, no lo minimicen. Tito es un enviado del Señor. ¿Sabe dónde podemos ver la humildad? Cuando la gente no ha entendido que tal vez un pequeño hijo de Dios trae el mensaje de ti y tú vas a buscar al papa o al abuelo espiritual para que te lo dé Dios. Siempre dale honra a tu líder, sé humilde. Nunca vayas a pensar que porque no esté el pastor, no está la pastora, o que no esté el líder, el ministro, tú no vas a recibir del Señor. Dios va a probar el corazón de los que son anfitriones, porque los líderes que Dios ha puesto ahí, ellos son los que llevan los códigos de tu bendición. No trates de ser una persona que solo buscas al padre de la casa, porque ahí también hay parte de falta de humildad. La humildad es saber que el que tiene aparentemente menos es el que tiene más para tu vida. Mi brazo, mi bíceps, mi tríceps puede ser fuerte, mi muñeca puede estar debilitada, pero el que me sostiene no es el bíceps, es la muñeca. Así somos nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que ver y encontrar. Por eso dice el apóstol 18 y 19 de Hechos, cuando está él despidiéndose de la iglesia en Mileto, dice la palabra, vosotros sabéis, mire qué hermoso, ¿cómo le dice el apóstol? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Qué significa humildad? Es estar cimentado en que la obra la hace el Señor y no tú. Por eso, antes que venga el consejo de alguien, el propio consejo te lo va a dar el Padre a vos mismo. Uno se conoce. La palabra dice que no hay quien entiende el espíritu del hombre, sino es Dios que se lo dio. Y es el mismo hombre. Nosotros sabemos cómo estamos. Por eso tenemos que ver y volver a la palabra que Dios nos daba esta mañana. Volvamos a poner Mateo 11, 29, para que no se nos olvide. Mateo 11, 29. Para que podamos vivir esta palabra, hermano. No sé en qué parte de tu vida estás necesitado para poder ser una persona que puedas reconocer. Vamos a leer para terminar Mateo 11 desde el 25 al 30.
Vamos a escuchar lo que Jesús está diciendo. A mí me impacta Jesús. A mí me seduce Jesús. ¿Quiénes quieren ser seducidos por Jesús? Yo quiero ser seducido por Él. Mire qué bonito, dice, en aquel tiempo, respondiendo a nuestro amado. Entonces, cuando alguien oye a un líder, a un ministro, alabar al Padre de la manera que Jesús lo hace, nosotros tenemos que también hacer esto, porque tenemos que ser imitadores de Jesús. Y Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Señor, ahí que Jesús está reconociendo que Él es un niño, que solamente el Padre le ha dado las cosas porque el Padre lo ama. Pero dice, yo no estoy digno. Jesús está dando a entender eso. Yo te alabo, le dice, porque estas cosas, estas revelaciones, esta palabra del amor que nosotros debemos de tener, no se la revelaste a gente entendida, no se la revelaste a gente que está ya crecida, sino se la diste a conocer a los niños, aquellos que estamos comenzando a vivir una vida cristiana y estamos naciendo de nuevo y somos niños en el Evangelio, pero el Señor desde chiquito, desde temprana edad, si tú le escuchas, Él va dándote la palabra y el consejo correcto. Y dice que Jesús dice, yo te alabo, porque estas cosas, esta sabiduría de lo alto, se lo diste a entender y lo revelaste a los niños. 26. Dice la palabra, sí, Padre, porque así te agradó. Ese sí, Padre, es una afirmación. Sí, Padre, eres tú. A ti es que te agradó. No me agradó a mí ser el enviado. No me agradó a mí ser el Mesías. A ti te agradó que yo fuese el Mesías. Padre, y a ti te agradó que yo fuese hecho una ministra de tu palabra. A ti te agradó que yo fuese hecha una ministra de mujeres, una ministra de jóvenes. A ti te agradó, Padre. Hay que ser humilde, no por tu capacidad, no porque tengas superioridad intelectual, no, porque al Padre le agradó ponerte en el lugar que estás. Es el Padre que nos dio la vida y nos dio la asignación. Cuando usted ore, reconozca que es el Padre el que le da las cosas. Y dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por ti, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta mañana te dice Jesús, yo conozco a mi Padre, pero a mí me agrada darte a conocer a mi Padre. Porque dices qué cosa es paternidad. Paternidad soy yo, Padre e Hijo, somos uno. Así quiero que ustedes caminen, que sean verdaderamente agentes de paternidad, que sepan responder cuando ustedes tienen que ser tutores o cuando ustedes tienen que ser padres espirituales, porque la relación, la asociación hará crecer el amor. Tú no puedes amar a alguien con quien no te asocias. Tú puedes amar a aquella persona que está contigo, que camina contigo, que se sienta a tu mesa, que sabe tus dolores, que sabe tus alegrías, que sabe tus necesidades, que sabe tu potencial, que sabe tu disposición, que sabe lo que Dios te ha dado. Entonces no puedes decir que no tienes un Padre espiritual. Y el Padre espiritual tiene que entender y decir, no soy yo. A ti te agradó, Padre, que yo fuese un Padre espiritual para Harley. A ti te agradó. Pero yo reconozco que yo lo engendré, pero en el Evangelio, no en mi naturaleza. Él es tu hijo como soy tu hijo. Pero a mí me agrada y a ti te agrada más que Él también lo dé a conocer a otros, porque nadie puede conocer al Padre sino aquel Hijo a quien se le da la capacidad de revelar al Padre. Por eso tenemos que ir a la palabra. Ya es tiempo de que vivamos en la revelación de los últimos tiempos, porque el tiempo se acorta. El Señor va a venir y nos va a juzgar, y va a juzgar la obra del Espíritu Santo. Pero eso digo yo, usted tiene que entender que estamos en el tiempo de Dios, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo donde Dios es pura misericordia
Y cuando la gente comienza a agarrar la gracia como un libertinaje o como un aprovechamiento de hacer lo que quiere, como no le pasa nada, hagamos fiesta, hagamos abominaciones, robemos, forniquemos, adulteremos, porque estamos bajo la gracia. Y entonces decir, yo sí conozco la gracia, porque yo tengo todo, yo hago de todo y no me pasa nada. No te pasa nada en tu tiempo, pero en el tiempo de Dios te va a pasar. Dios no puede ser burlado. Él te da la palabra para que tú le busques, para que tú hagas lo que dice Jesús: sed manso y humilde como yo lo soy. Y dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengamos a Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el Señor por su palabra. Póngase en pie. Padre bendito y santo, te doy gracias por tu palabra, Señor. No permitas, Padre, que sea un predicador de sonidos inciertos, Señor, sino que haya trompeta tuya en mis labios para nosotros, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Padre. Que no nos caigamos de la gracia, haciendo esfuerzos humanos para agradarte. Este ayuno de los jóvenes, Señor, que se va a hacer de 3 días, que sea tu gracia la que fortalezca a los jóvenes y a los que vamos a estar allí. Que no vayamos a decir que porque nos dispusimos, hicimos la obra. Nos dispusimos para que tú obres, Señor. Ese tiempo de jóvenes será grandioso, será maravilloso, Padre. Porque a ti te agradó, Padre, meternos en este tiempo, Señor. Hoy declaro que tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra cumple el propósito por el cual usted la envía, Señor. Yo bendigo a las familias que están acá, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que la grandeza a la cual usted los llevará en la parte espiritual, material, sentimental, emocional, familiar, no va a hacer que ellos se altiven o se sientan arrogantes. Esta palabra es medicina para ellos y para mí, Señor. No permita, Señor, que tengamos un corazón orgulloso, Señor, sino que miremos a los demás como superiores a nosotros, Señor. Allí está la victoria. Allí están los tesoros escondidos, Padre. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderamente como Jesús. Seamos mansos y humildes de corazón. Espíritu Santo, usted es nuestro Padre, que suba la alabanza, porque vamos a adorar al Rey en esta mañana hermosa, Padre bendito y santo.